Seguimos con más información aquí en Proindustrias. Ya queremos saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Iván Dumont. Él es presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Romina, buenos días. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Un placer siempre estar en comunicación con ustedes para discutir un poco el avance de la economía y los negocios. Un gusto poder conversar contigo, presidente. Gracias por el contacto. Y como hace tiempo no conversábamos aquí en Proindustrias, queríamos saber, queríamos consultarte cómo cerró el 2022 el Centro de Importadores. Bueno, el año 2022 fue un año particularmente difícil. Si hacemos un repaso rápido, es un año que empieza con un ciclo de producción primaria deprimido por consecuencia de la sequía. Se esperaba una producción primaria de mucho mayor volumen. Esto afectó claramente el desempeño de la economía paraguaya en el primer trimestre, perdón, entre el primer y el segundo semestre fundamentalmente. Menor circulante, menor cantidad de movimiento de vehículos, de fletes, de transporte, menor importación de puestos, de cubiertas, de combustibles. Posteriormente a eso se desata el escenario de la guerra internacional que eleva considerablemente más todavía el precio de los combustibles que ya venían con una presión al alza. Eso se traduce, como todos sabemos, en una inflación importante, ya que los combustibles están subiendo. Eso presionaba muy fuerte la inflación de todo lo demás, de todos los demás productos. Entonces tuvimos un año con bastante poco movimiento económico, por decirlo, menor movimiento económico del esperado, y una inflación mucho mayor de la que originalmente preveíamos en el transcurrir del año, con lo cual hemos tenido menor demanda en los productos de importación y mayores costos, particularmente también en la. Sabemos que veníamos de un año 2021 en donde los fletes internacionales se habían disparado de manera muy notable, y todavía durante el 2022 esos fletes estuvieron todavía bastante altos. Hacia finales del año empezaron a regularizarse, pero casi todo el año tuvimos costos de flete muy elevados, y también sobrecostos de los productos importados. Es decir, la inflación fue un fenómeno mundial, por lo tanto desde todos los países de donde los importadores traen sus productos hemos recibido incrementos de costos de la mercadería que compramos. Entonces todo eso convergió en que los precios de los productos importados hayan tenido que subir, y obviamente en un escenario de poco movimiento económico, el tener que trasladar esos productos a precio al público hace que se frene aún más el desarrollo de los negocios. Entonces fue un año particularmente desafiante, y al final de año también se complicó con una suba inesperada del tipo de cambio. Cerramos con un dólar de 7.300, que no estaba en el radar en ese momento, ¿verdad? Y bueno, el inicio de este año ya superando la barrera de los 7.400, lo que también complicó, digamos, las importaciones, o el costo de las importaciones del último trimestre del año. Y también en diciembre en particular se empezó a notar el impacto de la bajante del río, habiendo ya la Armada empezando a limitar el calado de tránsito de las embarcaciones por el río en ciertos sectores, lo que hizo que tengamos nuevamente demoras en la llegada de las mercaderías, y sobrecostos también en el flete del tramo Río de la Plata. Que dentro de todo ese cóctel de situaciones, claramente no fue el mejor año para el sector importador. En algunas categorías sí se ha logrado llegar a números similares a los prepandemia, pero en líneas generales te diría que sí hubo un pequeño recupero, pero todavía bastante lejos de los números de comercialización previos a la pandemia. Presidente, estamos hablando de un sobrecosto en los productos de un 30%. El tramo del flete que inicia en el Río de la Plata y termina en Asunción, hoy puede estar sufriendo sobrecostos de ese orden de magnitud, porque en la medida que la limitación del calado disminuye aún más, es decir, que los niveles del río disminuyen aún más, hay una escala que aplican las navieras que varía desde 100, 200 hasta $300 por contenedor,
según el nivel de bajante del río, ¿verdad? Entonces, en un flete de ese tramo que más o menos está en el orden de los $1.000, si es que se aplicara el máximo de la sobrecarga por aguas bajas, que es de $300, podría llegar a ser un incremento de costo de $300 por consecuencia de la bajante del río en el tramo Río de la Plata-Asunción, ¿verdad? Los fletes internacionales, por otro lado, vienen bajando, es decir, que del lado del flete interoceánico, por lo menos, o el flete marítimo, llamémoslo así, los costos están disminuyendo. Presidente, si esto sigue así, los niveles del río o incluso continúan bajando, ¿se puede hablar de un desabastecimiento para los próximos meses o eso ya sería muy catastrófico y estamos lejos de eso? Bueno, hemos tenido un periodo súper crítico en la primera quincena de enero. Hemos tenido más de 20 embarcaciones retenidas en un solo paso del río y esto ha demorado prácticamente una semana o casi 10 días en empezar a liberarse de ese paso porque las dragas del Ministerio de Obras Públicas no habían llegado todavía a iniciar los trabajos en ese sector. Se tuvo que esperar que la draga se desplace hasta esa zona y empiece los trabajos de dragado para liberar cierta parte del canal que está colmatado con la sedimentación que proviene del río Bermejo. Esto es en la zona por debajo de Pilar. Y sí, en ese momento se corrió el riesgo de desabastecimiento de algunas mercaderías que se manejan con poco nivel de inventario, ¿verdad? Normalmente, en promedio, te diría que un importador maneja por lo menos 30 días de inventario, entonces se comió la mitad del inventario en bodega de los importadores y bueno, se resolvió el problema a tiempo, ¿verdad? O sea que incluso Pero sí hubo, obviamente sí, perdón. sí, te decía presidente que entonces sí hubo desabastecimiento de algunos productos, pero luego rápidamente pudo normalizarse eso. Sí, así es. Hubo un periodo de tiempo de 10 o 12 días en que prácticamente no estaba llegando ninguna carga a Asunción. Eso incluye a los combustibles también, ¿verdad? Que es un elemento crítico para el movimiento de la economía. Y bueno, eso pudo regularizarse más adelante con el inicio del trabajo de las dragas del Ministerio de Obras Públicas, que ahora continúan de manera constante en los sectores críticos, no solamente en la zona de Pilar, sino también en la zona de Puente Remanso y en la zona de Villeta, que son otras zonas de pasos difíciles del río. Presidente, en cuanto al tema dragado, decías que hay que dejar de lado las soluciones parche y enfocarse en otras alternativas como el plan maestro. Sí, resulta que los gremios venimos trabajando en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en la posibilidad de que el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos presente un proyecto, un plan de manejo integral del río, un plan maestro que contenga no solamente lo que sean las necesidades de dragado, de balizamiento, sino también los cuidados medioambientales, las proyecciones para la población ribereña, las necesidades de reubicación en ciertos casos, el manejo de la fauna itícola. Es decir, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos tiene amplia experiencia en el manejo de ríos, principalmente el mejor ejemplo son los ríos Mississippi, que son ríos parecidos a los nuestros, que transportan enormes cantidades de carga también en los Estados Unidos. Y lo ideal sería poder contar con ese plan que nos dé una mirada de largo plazo de cómo debe manejarse el río durante toda su extensión y en todos los aspectos que atañen al río, porque bien puede, por ejemplo, el dragado afectar situaciones medioambientales, entonces un plan maestro que coordine todos los aspectos y que nos dé una mirada de largo plazo es lo que nosotros pretendemos que se logre. Esto tiene que pasar por una aprobación del Congreso. Está en este momento redactándose el proyecto de ley por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para que eso pueda ser presentado en la nueva temporada de apertura del Congreso a partir de marzo. Y de ahí en adelante, si se obtiene la ley que permita que el cuerpo de ingenieros pueda venir a trabajar a nuestro territorio, se empezaría un trabajo de reglamento y bueno, produciría un informe final que sería un plan maestro. Y con ese plan maestro después se tendrán que tomar decisiones a ver si, bueno, las zonas donde el río es necesario dragar,
serán dragadas por cuenta y orden del erario público, es decir, sin trasladar ese costo a nadie, ¿verdad? Eh, o si en alguna zona particularmente debería darse el trabajo de dragado en concesión, como para que alguien cobrara una suerte de peaje por ese servicio, ¿verdad? Pero obviamente la expectativa de los gremios es que los puntos de dragado sean, si se hace un mantenimiento anual, sean de costos bastante menores y por tanto puedan ser absorbidos por el presupuesto público y no tenga que transferirse ese costo a las embarcaciones o por ende a los consumidores finales, llámese importadores o exportadores. En caso de que se apruebe este plan maestro, presidente, ¿correría todos los gastos por parte de nuestro país o también por los países limítrofes? No, este plan maestro incluye solamente las zonas en donde el río es soberano paraguayo, es decir, donde ambas costas son paraguayas. Es decir, este plan maestro sería relevado desde Asunción hasta el río Apa, y básicamente se limitaría a esa zona de trabajos. De ahí en adelante, de Asunción para abajo, son planes que tienen que ser consensuados con la Argentina y no acepta la participación de gobiernos extranjeros en los trabajos en el río, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que seguir por la vía diplomática manejando y logrando un acuerdo de manejo conjunto con la Argentina. Y el tramo más complejo es el de Asunción hasta la confluencia, ¿verdad? De los ríos Paraná y Paraguay, que es un tramo compartido con Argentina y en donde se hacen trabajos de dragado, pero es donde decía yo que hay soluciones parches que se van haciendo en la medida de las necesidades. Bueno, Argentina de ahí para abajo tiene la soberanía del río como para determinar de manera unilateral qué trabajos son necesarios para mantener la navegabilidad del río. Presidente, por último, para ir cerrando, quería consultarte cuál es tu opinión al respecto acerca de este cobro de peaje que se pretende implementar por parte de Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, la opinión es la que transmitió finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores en la última reunión del viernes en Buenos Aires, dentro del seno del convenio de manejo de la hidrovía. Se dio una reunión en la cual participaron todos los países miembros del Acuerdo de la Hidrovía, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Hasta antes de eso estábamos un poco solos, el reclamo era solo de Paraguay en contra de esta aplicación y de alguna manera tenemos un poco más de fuerza en nuestro reclamo, ¿verdad? Nuestra postura es que esto no corresponde, sino cada país estaría estableciendo también peajes o cobros en su tramo del río y eso elevaría los costos operativos del río de una manera enorme. Eh, el acuerdo de la hidrovía prevé que cualquier servicio que vaya a ser prestado y que tenga costo para la navegación tiene que ser consensuado entre todos los estados partes y ese es un proceso que no se dio. Esto fue una medida impuesta unilateralmente por Argentina. Por lo tanto, no se cumplió con el acuerdo y la postura de Paraguay, avalada por todos los gremios afectados por esta situación, es que Argentina debe retirar ese peaje en esa zona y si es que realmente estuviera prestando algún servicio que beneficia a la navegación y que tiene costo para la Argentina, debería demostrarlo en una mesa técnica de trabajo, que es lo que se propuso que sea creada y que la Argentina pueda llevar allí sus argumentos técnicos, a ver en qué consisten los trabajos y de qué magnitud son, para ver si también los trabajos son congruentes con el precio que se pretende cobrar, ¿verdad? Así que en este momento se está en esa situación, pidiéndole a Argentina la justificación técnica de su pretensión y se espera una siguiente reunión de esta comisión de todos los estados parte de la hidrovía para seguir discutiendo el tema. Mientras tanto, el riesgo y la preocupación es que la Argentina considera vigente el decreto que ellos emitieron y el peaje, por lo tanto, si bien hasta el momento no han emitido facturas por ese servicio, eh, la ley a la interna argentina está vigente y podría acarrearnos costos
que no, que de aquí hasta que se resuelva la situación por lo menos, ¿verdad? Y ese costo se ha calculado que si fuera un año entero de pago del peaje a razón de $1.47 por tonelada, que es lo que Argentina, por tonelada transportada, que es lo que Argentina pretende, eso significaría más de $50 millones de sobrecosto para Paraguay si sumamos las cargas de importación y de exportación, ¿verdad? Esos son directamente $50 millones que salen de la economía privada paraguaya y van a parar al fisco argentino, ¿verdad? Consideramos absolutamente injusto y sobre todo consideramos una medida que resta notablemente competitividad a Paraguay, tanto para los precios de sus productos de exportación como para el costo de la importación, que ya de por sí tenemos el castigo de la mediterraneidad y esto obviamente incrementa el costo de nuestra mediterraneidad. Presidente, esperamos que se pueda llegar a una solución y algo que nos beneficie a todos. Muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias por tu análisis acá en Proindustrias y de seguro vamos a volver a conversar más adelante. Muchísimas gracias. Un gusto, Romina, hasta pronto, muchas gracias.